Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar realizando uno de los personajes de los videojuegos Rainbow Friends y en este caso a nuestro Red. Esto es un videojuego de robots que espero les guste. Me los encargaron, me pidieron 3 personajes de este videojuego, a Red, a Blue y a Green. Vamos a tenerlos los 3 en el canal si es que ya no has visto alguno de ellos anteriormente, porque no sé en qué orden los voy a subir. Pero en esta ocasión, en este tutorial, vamos a hacer a Red. Red mide 22 centímetros aproximadamente. Está hecho en hilo macramé de 2 milímetros de grosor con una aguja número 3.5 milímetros. Vamos a hacerlo con su chaquetica de quitar y de poner o su bata, con unos bolsillos, simulación con hilo y con sus ojitos cosidos a la cabeza. Y la lista de materiales la encontrarás aquí en la descripción del video, lo que vas a gastar en cada color, como siempre les escribo en todos mis tutoriales. También, como siempre, te pido que me etiquetes en la foto que subas con tu diseño terminado y que compartas el video, le des manito arriba, comenta y todo lo demás, que siempre nos ayuda mucho para que crezcamos en el canal. Deja tu comentario. Cualquier duda que tengas, yo estoy atenta a responder siempre los comentarios, ¿vale? Vamos a realizarlo en un solo tutorial, en este tutorial y no más. Y los demás personajes también van a estar en el canal. Así que sin más, comencemos con el tutorial. Para comenzar, vamos a iniciar con los brazos. Todo el cuerpo lo vamos a hacer de color negro, de hilo negro. Y vamos a iniciar primeramente realizando los brazos. Dentro de un anillo mágico vas a introducir 5 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y, como te indico en todos mis videos, vas a poder trabajar mis diseños de manera espiral o también subiendo rondas como yo lo realizo. El patrón no cambia, es igual, solo que en espiral vas a utilizar los marcadores para ir sabiendo en qué ronda vas. ¿Listo? Vamos a ir trabajando la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos. Aumento quiere decir que vamos a introducir 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a terminar esta ronda número 2 con 10 puntos. Cerramos la ronda y trabajamos la ronda 3 y la ronda 4 con estos mismos 10 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 rondas tejiendo estos mismos 10 puntos. No vamos a hacer aumentos. Solo vamos a tejer la ronda 3 y la ronda 4. Ya terminé la ronda 3, voy a empezar. Recordemos girar la labor, voy a cortar la hebra interna y recordemos girar la labor para no tejer por el revés, que no nos quede nuestro amigurumi con el tejido por el revés. Y estoy haciendo la ronda 4. Para la ronda número 5 vamos a empezar a hacer disminuciones. Recuerda que puedes ayudarte con los ajustes de YouTube, lo que nos brinda YouTube, para agilizar o colocar el video mucho más lento. Ahí puedes colocar en velocidad el video más despacio o más rápido. Vamos a pasar a la ronda 5, donde vamos a tejer 1, 2, 3 puntos. Luego tejemos una disminución. Luego hacemos 3 puntos nuevamente, 1, 2 y 3. Y por último una disminución. En esta ronda 5 hicimos un patrón de 3 puntos, una disminución y lo repetimos. Hacemos 2 veces esto y nos quedan 8 puntos en total en la ronda 5.
Pasamos a la ronda 6. Desde la ronda 6 hasta la ronda 18 son 13 rondas en total que vamos a tejer de estos mismos 8 puntos. Vamos a tejer los 8 puntos que nos quedaron para terminar ya el brazo tejiendo 13 rondas. 13 rondas, voy por la segunda, debo tejer 13. En total el brazo va a tener 18 rondas en total y vamos a ir rellenando. No olviden que mientras vamos avanzando tejiendo debemos ir introduciendo relleno a nuestro brazo hasta terminar. Yo voy a seguir acá avanzando hasta llegar a la ronda 18 y a rellenar. Deben hacer un brazo exactamente igual a como les acabo de indicar. Yo ya tengo uno aquí terminado, les va a quedar así. Ya relleno. Ya aquí tejí las 13 rondas y corté la hebra. Para el segundo brazo no vas a cortar la hebra tan corta, sino la vas a dejar un poco larga para coser con ella nuestros dos brazos. ¿Listo? En la segunda sí la dejas bien larguita. Aquí ya terminé el primer brazo, voy a terminar el segundo. Vamos a hacer los dos y pasamos a las piernas. Ya teniendo los brazos vamos a realizar las piernas y vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la segunda cadena vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en la última cadena que nos queda vamos a realizar 3 puntos, un aumento triple. 1, 2 y 3. Y por la parte de abajo de las cadenas vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Nos queda una última cadena y allí voy a realizar un aumento. Y termino mi primera ronda con 10 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 2. Comenzamos haciendo un aumento. Pasamos a realizar 2 puntos, 1 y 2. Tejemos seguidos 3 aumentos, 1, 2 y 3. Hacemos 2 puntos, 1 y 2 y tejemos al final 2 aumentos, un aumento y 2 aumentos. Terminada la ronda número 2 nos van a quedar 16 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Comenzamos con un punto, después tejemos un aumento, pasamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, tejo un aumento, nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3, hago otro aumento, tejo 3 puntos, 1, 2, 3, hago un aumento y termino mi ronda con 2 puntos, 1 y 2. En esta ronda número 3 nos van a quedar 20 puntos. Vamos a trabajar la ronda 4 de estos mismos 20 puntos, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Solo la hebra que nos queda en la parte de atrás. Hacemos una ronda de estos mismos 20 puntos. Cuando la termines vas a realizar la ronda 5 y la ronda 6, 2 rondas de estos mismos 20 puntos, pero tomando ya todo el punto.
no la hebra trasera, sino todo el punto. Hacemos 2 rondas hasta la ronda 6. Cuando ya tenemos terminado hasta la ronda número 6, vamos a pasar a realizar la ronda número 7. Comenzamos con 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a hacer 6 disminuciones pegadas. Una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos nuestra ronda con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la ronda 7 nos van a quedar 14 puntos. Pasamos a la ronda número 8. Nuevamente comenzamos con 3 puntos. Y en esta ocasión vamos a hacer 3 disminuciones pegadas. 1, 2, y 3. Y terminamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta ronda número 8 nos van a quedar 11 puntos. Desde la ronda número 9 hasta la ronda número 18 vamos a tejer estos mismos 11 puntos y vamos a ir rellenando. En total de estos 11 puntos, rondas de estos 11 puntos, vamos a tejer 10 rondas con estos mismos 11 puntos. Vamos a ir rellenando y así vamos subiendo la pierna. Les voy a mostrar cómo me quedó la primera que realicé. Esta es la primera pierna que realicé, la rellenamos muy bien y tejemos 10 rondas de estos 11 puntos y hasta la ronda 18 terminamos la primera pierna. Van a tejer otra pierna exactamente igual a esta y vamos a cortar la hebra en la primera. En la segunda que vayan a realizar no cortamos la hebra porque con ella vamos a unir a esta primera y continuamos con el cuerpo. Para comenzar a realizar el cuerpo vamos a hacer en la segunda pierna 3 puntos deslizados hasta ubicarnos en todo el centro interno de nuestra pierna. Cuando ya quedamos en toda la parte interna, vamos a realizar 2 cadenas al aire y unimos a nuestra primera pierna, pero teniendo en cuenta que sea la parte interna. ¿Listo? Para que nos queden las 2 piernas de frente y derechitas para trabajarlas. Vamos a comenzar esta primera ronda del cuerpo tejiendo primeramente todos los 11 puntos de nuestra primera pierna. Tejemos todos los 11 puntos y cuando ya hayamos terminado de tejer los 11 de la primera pierna, vamos a tejer sobre las 2 cadenas que hemos realizado. Yo ya estoy llegando a la parte final. Ahora voy a tejer sobre las 2 cadenas, 1 y 2. Luego voy a tejer los 11 puntos de la segunda pierna. Y cuando termine de tejer la segunda pierna voy a realizar los 2 puntos sobre las cadenas, pero tomando de la hebra que nos queda por detrás.
tomando de abajo hacia arriba de la hebra que nos queda. Para terminar esta ronda, la ronda 1 del cuerpo, vamos a terminar con 26 puntos. 11 puntos de una pierna, 2 de las cadenas, 11 puntos de la otra pierna y 2 nuevamente por detrás de las cadenas. 26 puntos. Vamos a tejer la ronda 2 de estos mismos 26 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 3 de nuestro cuerpo, donde vamos a hacer esta ronda disminuciones. Vamos a hacer un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y luego realizamos una disminución. Repetimos nuevamente este patrón. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Y al final vamos a terminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Terminamos con 8 puntos. En total, en esta ronda número 3 vamos a tener 24 puntos. Vamos a hacer estos mismos 24 puntos por 2 rondas, la ronda 4 y la ronda 5. Terminé la ronda número 5, vamos a pasar a la ronda número 6, donde vamos a realizar un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda. 6 puntos y una disminución. Cuando terminemos esta ronda de 6 puntos y una disminución, nos van a quedar en total 21 puntos. Y vamos a tejer de la ronda 7 a la ronda 10, 4 rondas de 21 puntos. Y vamos a ir rellenando. Al terminar la ronda número 10, vamos a realizar la ronda número 11. Vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y realizamos una disminución. Y repetimos ese patrón de 5 puntos y una disminución por toda la ronda. Allí nos van a quedar en total 18 puntos. Vamos ahora a realizar la ronda número 12 y la número 13 trabajando estos mismos 18 puntos por 2 rondas. La ronda número 14 vamos a trabajar el patrón de 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón por toda la ronda y nos van a quedar 15 puntos. Vamos a realizar hasta la ronda número 14. Para terminar la ronda número 15, vamos a hacer estos mismos 15 puntos que tenemos en esta última ronda. Vamos a realizar esta ronda de punto sobre punto y terminaríamos ya nuestro cuerpo. Pasaríamos a realizar la cabeza. Dejamos una hebrita y vamos a coser a la cabeza con la hebra que vamos a dejar de nuestra cabeza. ¿Listo? Vamos a terminar. Aquí ya estoy terminando esta ronda y vamos a realizar ahora la cabeza. La cabeza la vamos a hacer obviamente de color rojo. Vamos a realizar la cabeza con el color rojo y vamos a introducir dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico
y vamos a trabajar la segunda ronda haciendo aumentos en todos los 6 puntos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. En esta ronda 2 de la cabeza vamos a tener 12 puntos en total. En la ronda 3 vamos a comenzar aumentos de manera ordenada para ir haciendo el crecimiento de la cabeza. Entonces vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento y luego hacemos un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y un punto solo. Y seguimos. Aumento y un punto solo. Así vamos a repetir este patrón toda la ronda y en esa ronda número 3 nos van a quedar 18 puntos. La ronda número 4 vamos a hacer un patrón de un aumento y 2 puntos. Al finalizar repitiendo ese patrón nos van a quedar 24 puntos. La ronda número 5 vamos a tejer un patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 30 puntos. La siguiente ronda, la ronda número 6, vamos a hacer un patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 36 puntos. La ronda número 7 vamos a hacer un patrón de aumento y 5 puntos. Repetimos aumento y 5 puntos toda la ronda y nos quedan 42 puntos. Vamos a hacer hasta allí los aumentos, hasta 42 puntos. Hacemos hasta la ronda número 7 y les muestro. Ya llegué a la ronda número 7, así se va viendo nuestra cabeza. Vamos a pasar a la ronda número 8, donde vamos a hacer la última ronda de aumentos. En la ronda 8 van a trabajar el patrón de 6 puntos y un aumento. Repiten ese patrón toda la ronda y nos van a quedar en total 48 puntos. Desde los 48 puntos vamos a tejer esos mismos 48 por 8 rondas, desde la ronda 9 hasta la ronda número 16. 8 rondas de esos mismos 48 puntos. Terminadas las 8 rondas de punto sobre punto, vamos a trabajar la ronda número 17, donde vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vamos a empezar a hacer 6 puntos, 3, 4, 5 y 6, y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda, 6 puntos y una disminución. Lo repetimos por toda la ronda 17 y nos van a quedar en total 42 puntos. Voy a darles las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda 18 van a tejer 5 puntos y una disminución y repiten ese patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda 19 vamos a hacer el patrón de 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos. La ronda número 20, repetimos un patrón de 3 puntos, una disminución y nos van a quedar 24 puntos. En la ronda 21 vamos a hacer 2 puntos y una disminución y repitiendo ese patrón nos van a quedar 18 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 21. Recuerden que debemos ir rellenando nuestra cabeza bien redondita. Ya tengo rellena bien la cabeza, bien redondita, y voy a hacer la última ronda, que sería la ronda número 22, donde voy a hacer un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3,
y una disminución. Voy a repetir este patrón toda la ronda. 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Al terminar voy a terminar con 3 puntos. Me tienen que quedar en esta última ronda en total 15 puntos. Y cortamos la hebra para unir a nuestro cuerpo. Así nos queda terminada la cabeza ya rellena y dejamos una hebrita larga para coser a nuestro cuerpo. Vamos a dejarla a un lado y vamos a comenzar a realizar los ojos. Con el color negro vamos a realizar un anillo mágico y vamos a introducir 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar en la segunda ronda aumento en todos los 5 puntos para tener 10 puntos en total. Segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento y el último. En nuestra ronda número 3 y última de este color negro vamos a hacer un patrón que va a ser aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos, aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón hasta terminar la ronda y nos van a quedar en total 14 puntos. El último punto no lo termino, sino que voy a cambiar de color y voy a introducir el color blanco. Voy a cerrar ese último punto con el color blanco. En esta última ronda, que voy a hacerla de color blanco, voy a hacer simplemente los mismos 14 puntos que tengo en la ronda anterior, pero tomando solo la hebra trasera. Y voy a ir escondiendo las hebras. Solo vas a tomar la hebra trasera. He terminado mi primer ojo y así nos ha quedado. Dejan una hebrita larga para coser a la cabeza. Y vamos a realizar otro exactamente igual a este. Ya lo tengo por aquí. Y tenemos listos nuestros dos ojos. Vamos a pasar a realizar la camisa de color blanco. Vamos a pasar a realizar su bata o su camisa y vamos a hacerla de color blanco. Vas a tomar el color blanco y vas a realizar 25 cadenas. Después de tener las 25 cadenas, desde la segunda cadena vamos a realizar una fila de punto bajo para tener 24 puntos bajos. De esta forma. Terminados los 24 puntos, subimos con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar lo que son las mangas. A dejar el espacio para tejer las mangas. Vamos a hacer 3 puntos inicialmente. Tuve que cambiar la aguja por una numeración menor porque la otra se me dañó ya el mango. Entonces, pero ustedes pueden seguir trabajando con la que venían haciendo a red. Hacemos 3 puntos, luego hacemos 5 cadenas al aire. Y en la base vamos a saltar 5 puntos también. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos nuevamente 5 cadenas al aire.
volvemos a saltarnos 5 puntos y en el sexto caemos y terminamos con 3 puntos. Así nos va a quedar la abertura para hacer las mangas. La siguiente fila la vamos a hacer completa. Subimos con una cadena y trabajamos todos los puntos, incluyendo los de las cadenas, los 5 de las cadenas. Y sobre los 8 del medio, los 5 de las cadenas y terminamos con 3. Eso lo vamos a hacer en esta fila. Las siguientes vamos a trabajar en recto. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones, vamos a trabajar los mismos 24 puntos en todas las filas. Ya les indico cuántas a partir de estas mangas, cuántas vamos a tener que realizar. Realizamos desde la fila 3 hasta la fila 17, realizamos 15 filas y nos va a dar este largo, la chaqueta o la bata. Vamos a realizar las mangas. Vamos a enhebrar allí en la parte de abajo de nuestra manga y vamos a tejer por todo el borde de nuestras cadenas en el agujero que hemos dejado para la manga. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 de los 5 puntos que tenemos de base. Luego giramos y por el lado hacemos el sexto, 6, y ahora trabajamos los 5 de la parte de arriba, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por el lado también hacemos 1 y terminaríamos con 13 puntos. Vamos a hacer las mangas, todas las rondas con 13 puntos. Esta sería nuestra primera ronda de la manga. Y vamos a hacer en total de estos mismos 13 puntos, vamos a hacer 15 rondas. 15 rondas en total tejemos para nuestra manga. Yo ya realicé la primera aquí de la otra manga, me queda así, van a tejer 15 rondas y van a dejar una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Voy a tejer esta otra con 15 rondas y terminaríamos nuestra camisa o nuestra bata. Ya les muestro cómo la acabamos. Así nos queda la bata con las dos mangas. Vamos a ponérsela al cuerpo y vamos a darle unos detalles con hilo negro. Ya les indico cuáles van a ser. Vamos a coser todas las partes de nuestro cuerpo de red de la siguiente manera. Los ojos van ubicados en la ronda 9, desde el anillo mágico hacia abajo. En la ronda número 9 ubicamos uno y otro separado por unos 2 o 3 puntos. Le echamos relleno a nuestros ojos. Vamos a coser la cabeza al cuerpo con el hilo rojo y con ese mismo, antes de cortar la hebra, vamos a hacerle unas líneas en el pecho simulando la camisa que él lleva debajo de la ropa negra, la camisa roja, abarcando solo 2 rondas, atravesando en forma diagonal. Los brazos van cosidos al cuerpo una ronda debajo de la terminación del cuerpo. Y así ha quedado unido todo nuestro cuerpo. Vamos ahora a hacer los detalles de la bata y les muestro cómo nos queda terminado. Así ha quedado nuestro red. Lo último que le hice a la bata fue unas cuantas líneas en zigzag para simular pues el bordo y un bolsillito también con una línea y otras alrededor. ¿Listo? Lo hacemos en ambos lados para que nos quede la simulación. Y así ha quedado nuestro red de nuestro videojuego Rainbow Friends. Y espero que lo realices, que te haya gustado realizarlo conmigo y que te haya quedado muy hermoso. Puedes mostrármelo también, etiquetarme en tus fotos
o también en el grupo de Facebook que tenemos. Aquí en la descripción están los enlaces. Compártelo, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y todo lo demás que ya ustedes conocen. Espero que lo disfrutes. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Bye bye.